nos volvemos a poner la gorra de los Detroit Lions, porque si ya hablamos de Jahmyr Gibbs, me parece que también vale la pena hablar de David Montgomery. Y el punto es que probablemente mucha gente vaya a pensar que si estoy tan alto en Jahmyr Gibbs, quizá este vaya a ser un perfil fantasy para alertar sobre una posible implosión o para evitar a David Montgomery, y déjenme les digo que no es así. Y ahorita vamos a ver por qué. De inicio hablemos de los rankings. Tengo colocado a David Montgomery como el running back 22, en el mismo grupo que Kenneth Walker y Dameon Pierce, y justo abajo de Cam Akers, Rashad White, Isaiah Pacheco y DeAndre Swift. Quizá les parezca un poco alto, pero voy a tratar de convencerlos y que se animen a tener a David Montgomery, o por qué no incluso hasta Jahmyr Gibbs y a David Montgomery en sus equipos este año. Vamos a hablar de la radiografía de David Montgomery. Y quizás sus números y las métricas en años recientes no nos emocionen demasiado, pero, ya saben que siempre hay un pero, en sus 4 temporadas en la NFL ha tenido al menos 235 toques. Sabemos que puede ser un running back confiable de primeros downs, aunque su producción fantasy ha bajado en 3 temporadas consecutivas. Pasó de generar 17.7 puntos fantasy por juego en 2020 a 15.1 en 2021 y a un bajo 11.1 en 2022. Sin embargo, a pesar de su poca producción fantasy el año pasado, fue el running back 24 en puntos fantasy totales. Es decir, ofreció números como un running back 2 bajo, con un piso muy estable. Fue el running back 20 en toques totales, fue el running back 18 en porcentaje de oportunidades con un 60.3%, el running back 8 en tacleadas evadidas. Sabemos que es un running back que aguanta una buena carga de trabajo. Pero la realidad es que también David Montgomery ha producido. Hablábamos de que tenía 4 temporadas consecutivas con al menos 235 toques, pues también tiene los mismos 4 años con al menos 1000 yardas totales y 6 touchdowns. Yo he atribuido la baja producción, la razón de la baja producción fue que los Bears, primero, no fueron una ofensiva eficiente, pero además llegó el momento en el que empezaron a favorecer o a utilizar más a Khalil Herbert. En los últimos 8 juegos, Montgomery solo tuvo el 57% de los toques totales. Un running back que no es uber eficiente, que no tiene un talento generacional o que no es de la élite, necesita volumen para producir, y David Montgomery llegó el momento en los Bears en los que no tenía ese volumen, y por eso quizá quedó ese sentimiento de decepción. Sin embargo, esto no va a pasar en los Lions. Va a haber volumen para David Montgomery, porque ni siquiera preveo que no haya volumen con la adición de Jahmyr Gibbs. El novato Jahmyr Gibbs y David Montgomery son complementarios. No, son polos opuestos en el perfil de corredor que son. Ambos van a tener un rol definido en esta ofensiva. Y vamos por partes aquí, hablando de su panorama 2023. Primero, los Lions permitieron que Jamal Williams se fuera por la vía de la agencia libre después de haber logrado para este equipo 1066 yardas terrestres y liderar la liga en touchdowns por tierra con 17. Y todo esto solo para ir a buscar a David Montgomery y pagarle más de lo que Williams estaba pidiendo. Y eso dice mucho. ¿Por qué no retener a Jamal Williams por un costo menor e ir a buscar a David Montgomery? Y la razón, me parece, la lógica es que David Montgomery es más joven
y que David Montgomery es un corredor más completo que Jamal Williams. Además, insisto, creo que los Lions van a utilizar bien a sus dos running backs. Bajo el coach Dan Campbell, sus running backs han tenido al menos 500 toques en cada año que ha sido head coach. Sabemos que Jahmyr Gibbs tendrá este rol de versatilidad utilizado más en el juego aéreo. Y es probable que no sea el running back principal o el que tenga más toques. Ese rol va a ser de David Montgomery. Además, en los Bears, Montgomery no tenía una buena línea ofensiva. En los Lions la tendrá. Y además, también será parte de una mucho mejor ofensiva en general. La expectativa de generación de puntos fantasy a través de los touchdowns va a ser mucho más alta. Montgomery, tal cual, hereda el rol que dejó Jamal Williams. Las salidas de DeAndre Swift y Jamal Williams dejan disponibles el 93.6% de los toques totales. Y el 100%, escuchen bien este dato, este es el importante, el 100% de los acarreos en línea de gol. ¿Quién va a tener los acarreos en línea de gol en este equipo? Jahmyr Gibbs no perfila para ser un running back de corto yardaje. Jared Goff no es un quarterback que suele tener Konami Code. Va a ser David Montgomery, es lógico pensarlo, es lógico proyectarlo. Y aún con una utilización de ambos running backs, en 2022 Jamal Williams promedió 13.3 puntos fantasy por juego y DeAndre Swift promedió 13.6. Recuerden que lo que le da un boost a running backs opuestos es al versátil los pases y los targets, es decir, las recepciones, y al running back de primeros downs, las oportunidades en línea de gol y los touchdowns. Eso es lo que puede aumentar el potencial de un running back de uno y otro perfil. Y eso es justo lo que va a pasar en Detroit. Porque no me digan que no nos entusiasma la ofensiva de los Lions, aún con Jared Goff, que Jared Goff fue una sorpresa el año pasado. Esta nueva dupla de running backs en los Lions puede fácilmente al menos replicar lo hecho por la dupla anterior, pero quizá incluso hasta superar esa producción. A mí no me extrañaría para nada ver a Jahmyr Gibbs colándose al top 12 y a David Montgomery colándose al top 20, al top 18. Y en estos momentos, a David Montgomery lo encuentras como el running back 28 en ADP en la ronda 7. En este rango, sinceramente, no encuentro mejores opciones. Porque en rondas 6, 7 y 8, el valor de los wide receivers a estas alturas en el draft ya se drenó. Dame a David Montgomery por sobre Mike Evans, por sobre Michael Pittman, por sobre Treylon Burks, por sobre Jahan Dotson, por sobre George Pickens, y puedo nombrarles varios más. Sobre Jordan Addison, que ahora resulta que le encanta la velocidad. La realidad es que David Montgomery es una gran opción como running back 2, o qué mejor aún como tu running back 3 que puedas estar pivoteando como tu running back 2 o incluso en el flex. Así que espero haberlos convencido de que David Montgomery es uno de los mejores valores en la posición de running back en estos momentos y que esto no quiere decir que afecte el potencial de Jahmyr Gibbs, porque como dije, son running backs que se complementan.